Bien, queridos hermanos y hermanas, todos vamos a considerar esta mañana la continuación de los sucesos que vienen después de aquel día tan memorable que fue el día de Pentecostés, el día en que se celebraban 50 días después de la Pascua aquellos hechos de gratitud y de alegría que significaba ese día, el día de las semanas o día de Pentecostés. Ya hemos visto cómo van evolucionando las cosas. Particularmente hay que subrayar aquí, y tenemos que destacarlo, que en estas primeras páginas del libro de los Hechos vemos dos ejemplos muy claros, uno a continuación del otro casi, de conversiones masivas. En el día de Pentecostés fueron 3.000 las personas que se convirtieron al oír el discurso de Pedro. Naturalmente eran o bien judíos, o bien prosélitos, o gente que estaba allí simpatizante con el judaísmo. Pero fueron 3.000 personas las convertidas. Y aquí en el capítulo 4, cuando leemos esto, nos habla de 5.000. De 5.000 menciona solamente con la palabra hombres, lo cual pues simplemente significa que eran como cabezas de familia. Cuenta los cabezas de familia lo más probable. No hay ningún interés aquí en hacer ninguna clase de discriminación, por supuesto. Lo que hay es una idea de que contando 5.000 hombres, pues habrían probablemente un número muy parecido, casi igual, de mujeres, lo cual significa un hecho extraordinario de que el discurso de Pedro, que ahora vamos a examinar más de cerca, pues causó una gran impresión en los que estaban allí. Todo esto estaba sucediendo en Jerusalén, estaba ocurriendo en Jerusalén mismo. De manera que en poco tiempo, aparte de los creyentes que ya habían antes de la crucifixión de Jesús, o vamos a poner antes de la resurrección de Jesús, aparte de ellos, que posiblemente había una cantidad, se menciona en un lugar de 500, que apareció Jesús una vez delante de 500, pues van sumando aquellos 500 delante de los que apareció. No sabemos si ahí están incluidos los 120 que estaban en aquel aposento alto después de la resurrección, pero ciertamente estamos aquí en unas cifras muy importantes. Jerusalén no era una grandiosa ciudad en aquel tiempo, aunque calculáramos casi como 500.000 de personas, pero aún así esta cantidad de que en pocos días se concentra nada menos que 8.000, 9.000 personas, y que esto pues es una noticia que corre por toda la ciudad. De manera que el Evangelio comienza con todos estos sucesos para los cuales se han producido una serie de señales milagrosas, de señales portentosas. El día de Pentecostés ya las sabemos, las lenguas diversas en que hablaron, aquellas sacudidas del viento, aquellas lenguas de fuego, y luego también aquí en el capítulo 4 tenemos la consecuencia de la curación de un hombre que no podía andar. Tanto es así que lo tenían que llevar cada día unos amigos a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para pedir limosna allí. Y la curación instantánea de este hombre y la forma en que los apóstoles lo hicieron, de una manera muy sencilla, muy, digamos, sin protagonismos ninguno, porque dijeron, como ya recordaréis, nosotros pues no tenemos para darte dinero, no tenemos, pero te vamos a dar lo que tenemos. Y fue el acto de misericordia de decirle a aquel hombre que se pusiera en pie. A raíz de esto vienen toda una serie de reacciones. Y en el capítulo 4
pues en vista de que se había formado un gran revuelo con la curación de aquel hombre medio paralítico o cojo, como también se puede traducir aquí, pues todo esto llegó a oídos de las autoridades religiosas, particularmente, los que tenían preocupación por lo que estaba sucediendo después de la muerte de Jesús, y entonces vemos que ese revuelo provoca que los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, estoy aquí en capítulo 4, versículo 1, se enfadaron tremendamente, muy enojados, porque estaban enseñando al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Vemos aquí una de las primeras reacciones de carácter negativo. Reacciones han habido ya otras, ha habido la reacción de la conversión de aquellos 3.000 en Pentecostés, ¿verdad? Pero aquí hay en este momento una reacción negativa. Viene la oposición, vienen los que no quieren de ninguna manera que continúe toda esta historia de Jesús y del Mesías y de las promesas de la restauración de un reino. Todas estas cosas no lo querían, porque tanto los sacerdotes como la guardia del templo, también los saduceos eran los que se mencionan en otros sitios como los escribas, era el grupo dentro del judaísmo que se encargaba, se ocupaba de el estudio de la ley y también del análisis de los textos. El análisis de los textos para luego darlo a los copistas, o ellos mismos eran también copistas, los que copiaban los ejemplares de la ley de Dios, en realidad de las escrituras enteras. Pues todos estos no estaban a favor de que prosperase en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estaban en contra, porque en realidad tenían una especie de relación más o menos secreta con las fuerzas romanas. Los romanos les habían dejado un espacio de libertad religiosa, aunque no tenían que abusar de ese espacio, pero tenían suficiente libertad religiosa, y mientras que ellos no excitaban al pueblo en contra de Roma. Había una especie de entente, ¿verdad? Una especie de acuerdo entre ellos. Pero tenían la libertad, por ejemplo, los sacerdotes y los saduceos, tenían incluso también los fariseos, que ya más tarde los veremos, tenían la libertad de poder controlar cualquier desviación del judaísmo. Y Jesús aparecía aquí como alguien que les preocupaba mucho. Y por eso dice que muy irritados fueron a ver qué es lo que ocurría y les echaron mano. La historia que tenemos aquí es pues de la primera gran oposición judaica contra el cristianismo. El libro de los Hechos de los Apóstoles en gran parte es toda una historia de ese choque o de las consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y los nuevos creyentes en el Mesías, en Jesucristo. Hay un momento de confusión, hay un momento de tensión, y al final vendrá una ruptura que va a ser incluso una ruptura violenta, porque habrán mártires, habrán persecuciones ya de parte de los mismos judíos, y por lo tanto pues se ve claramente que no pueden andar juntos. ¿Por qué? Bueno, porque ciertamente han rechazado, la mayoría del pueblo judío ha rechazado al Mesías. Sabemos cómo Jesús mismo lo dice, que él vino a los suyos no lo recibieron,
excepto una minoría, una pequeña parte del pueblo, que empiezan por estos 8 o 9 mil personas que hay en Jerusalén, más los que luego se van agregando. No pensemos que siempre a lo largo de toda la historia del cristianismo hay estas conversiones masivas, porque aquí hablamos de conversiones reales, aunque dentro de estos miles de personas hay algunos que se han introducido tal vez por cuestión emocional principalmente. Hay gente que se puede emocionar ante un discurso, ante un culto, ante unas palabras, etcétera, o incluso emocionados porque los propios milagros de que se obraban, las obras portentosas, les habían impresionado. Pero en este número hemos de contar que hay algunas personas que no son creyentes. Es más, el capítulo siguiente, capítulo 5, de Hechos, nos habla de aquella pareja que bien conocéis, Ananías y Safira, que estaban allí entre la comunidad, pero que realmente no tenían su corazón puesto en todo aquello. Y bueno, cuando llegó la hora de la verdad, de manifestarse con unos ciertos sacrificios, de hacer unas donaciones y de apoyar a los necesitados, pues Ananías y Safira inventaron una historia, como ya veremos en su momento, y pagaron muy caro todo aquello. Incluso os diría una cosa, de la misma manera que hay conversiones masivas, y os digo, no pensemos que siempre en toda la historia de la Iglesia hay conversiones así, de 5.000, de 3.000, de 4.000 personas, no. Tampoco hay sucesos como estos de Ananías y Safira del capítulo 5. Tampoco. Fue una cosa tremenda la que ocurrió, la muerte instantánea de aquella pareja, por mentirosos, por ambiciosos, por egoístas, en fin, por querer demostrar lo que no eran. Y eso es un ejemplo que ha quedado escrito aquí para que todo aquel que lo lea piense y medite, no porque le vaya a suceder necesariamente, porque repito que estos milagros que vemos aquí, estas obras, unas que son buenas, magníficas, otras que son tragedias, como esta, y que, por lo tanto, a nosotros nos han de ilustrar que el mismo Dios que en el Antiguo Testamento lo vemos pues sujetando al faraón de Egipto a través de aquellas plagas, infligiendo sobre aquel pueblo todas aquellas pruebas, pues ahora también ese mismo Dios está aquí actuando de una manera o de otra, unas veces para bien, como lo vemos aquí en las conversiones, otras para la tragedia de la muerte de lo que podríamos llamar unos impostores. Pero lo que nos importa aquí ahora es la reacción de este grupo de los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Qué reacción tienen? En primer lugar, echaron mano de ellos y los pusieron bajo custodia en el templo mismo, en alguna dependencia de allí, los encerraron a los dos y como ya era tarde, pues esperaron hasta el día siguiente, de manera que Pedro y Juan pasaron la noche encerrados en una dependencia del templo y no sabían cómo terminaría aquello, por supuesto, y así que estaban ahí. Y al día siguiente, pues se reunieron en Jerusalén estos mismos que llama aquí gobernantes, estos mismos dirigentes, también los ancianos y los escribas. Es decir, al día siguiente se convocó una reunión del máximo órgano de gobierno del judaísmo, el Sanedrín. El Sanedrín se había compuesto
en esta época, después del cautiverio de Babilonia, al regreso, se había compuesto atendiendo a aquel momento en que Dios había dicho a Moisés que nombrase a 70 ancianos para formar un gran concilio. No, esto es diferente, estos 70 ancianos, que era el gran consejo de gobierno, esto es diferente, digo, de los jueces que por consejo del suegro de Moisés, Jetro, se había formado tiempo atrás. Habían una serie de personas, de jueces que estaban al cargo o bajo la responsabilidad de diversos grupos de la población. Habían jueces para 100 y para 50 y para 20, etcétera, para grupos, y lo máximo de todos era el propio Moisés. Pero eso es una cosa distinta de los 70 ancianos que en el libro de los Números Dios ordena a Moisés que tiene que existir ese cuerpo de gobierno. Pues bien, a imitación de ese cuerpo del Antiguo Testamento se formó el que se llama el Sanedrín, que esa palabra es una palabra que significa pues algo así como un consejo, simplemente, un consejo. Es decir, un grupo de personas que están ahí para gobernar al pueblo en los asuntos religiosos. Bien, ahí tenemos nos menciona algunos de ellos, fijaos, los ancianos, los escribas y también el sumo sacerdote. Aquí hay dos sumos sacerdotes mencionados, por cierto, que también en los evangelios aparecen mencionados, dos. Anás y, dice, Anás sumo sacerdote y Caifás. Caifás, cuando leemos los evangelios, sabemos que fue Caifás el que interrogó a Jesús. ¿Pero por qué menciona aquí a Anás? Pues es una historia tal vez un poco más complicada, pero simplemente decir que los romanos habían intervenido en los nombramientos de estos sumos sacerdotes. En la tradición judía, el sumo sacerdote lo era hasta la muerte, un poco como lo que ha pasado aquí con los papas, ¿verdad? Sabemos que normalmente el papa de la Iglesia Católica hasta la muerte era papa. Ha habido las excepciones que ya sabéis y que se han hablado estos días, pero ocurría con los sumos sacerdotes que también en la tradición antigua hasta la muerte era sumo sacerdote. Sin embargo, los romanos habían cambiado esa regla y los romanos habían depuesto al anterior, que era Anás, pero los mismos judíos no aceptaban que Anás hubiera dejado de ser sumo sacerdote. Como dijeron, como está vivo, sigue siendo sumo sacerdote. Lo que pasa es que los romanos lo han quitado y han puesto a Caifás. Caifás es el que ahora ejerce de sumo sacerdote, pero Anás también es, porque por nuestra ley, nuestra costumbre y nuestra tradición tenía que ser. Por eso se habla de Anás y Caifás como sumos sacerdotes. Y luego otros sacerdotes importantes, habla de Juan, de Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Es decir, todo un conjunto de personajes, fijaos vosotros, como dos sencillos pescadores, Pedro y Juan, dos sencillos habitantes de Galilea, habían promovido todo este alboroto que obliga al Sanedrín entero y a todos estos personajes a reunirse para ver qué es lo que está pasando. Pero ya con un talante muy negativo, están en contra de todo esto que está ocurriendo, no quieren que haya alborotos, desde luego no les importa la cuestión de la curación de aquel hombre, todo eso está a un lado. Y entonces empezaron a preguntar. Y en el versículo 7
hay una pregunta que también aparece en los Evangelios, cuando a Jesús le preguntaron esto mismo que dice el versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre has hecho esto? A Jesús le hicieron esto mismo. Preguntó en qué nombre había hecho aquella curación. A estos igualmente se lo preguntan, como queriendo decir, ¿qué poder tenéis o en nombre de quién hacéis esto? Era la primera pregunta que les presentaban. Y Pedro, entonces, aquí tenemos una expresión magnífica, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu. No se puede hacer el discurso que hace aquí él, improvisando y llevando centrada toda la cuestión a lo principal de todo, que es a la figura, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no se puede hacer si no hay una verdadera y auténtica plenitud del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Primero, una convicción total, una convicción de los hechos, de la realidad histórica, de la doctrina que eso comporta. Una convicción fuera de toda duda, por la cual estaban dispuestos a lo que fuese. No les pueden hacer abdicar de esa convicción, no pueden negárseles, porque ellos lo han visto, ellos han vivido, ellos han conocido al Mesías. Y por tanto hay aquí una plenitud del Espíritu en cuanto a la convicción, pero también en cuanto al poder de su palabra, porque van a dar en este discurso breve, esto es del versículo 9 al 14 tenemos ese discurso, van a decir palabras extraordinarias. Y verdaderamente creo que hemos de tomar nota de ese discurso del apóstol Pedro. Es un discurso lleno de enseñanza y es un discurso cristocéntrico, como todos los discursos de los apóstoles en general. Primero Pedro en estos primeros capítulos, luego el apóstol Pablo cuando viene a continuación en su ministerio. Por supuesto, es un discurso en el que la figura de la persona de Jesucristo, su muerte y su resurrección, y también en algunos momentos nos hablará de la promesa de su venida, de su segunda venida. En realidad no tenemos que buscar muchas más cosas en los discursos apostólicos. Son sencillos, pero van directos a las cosas que de verdad importan para poder creer y ser salvos. Y eso lo va a resumir en ese versículo, en ese texto tan precioso que hay aquí en el número 12, cuando dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es una declaración concisa, pero repleta de la verdad esencial de lo que es la fe cristiana, que en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo tenemos salvación exclusivamente en Él, solamente en Él. No podemos invocar otra cosa. Naturalmente, no se trata de invocar la palabra Jesús, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, sea Jesús, sea Dios mío, sea cualquier otra expresión, unido eso a todo lo que en el Antiguo Testamento tenemos. El Señor es mi salvación, mi Salvador, o Yahvé es mi Salvador, todo esto que hemos hablado ya tantas veces últimamente. Efectivamente, es que esta es la cuestión clave. Aquí resulta que cualquier persona puede entender esto. Cualquier persona, por sencilla que sea, puede entender que en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Es decir, pues nada, ni divinidades, ni intermediarios, ni santos,
ni santas, ni nada de lo que podamos imaginar, y por supuesto de los ídolos y de los fetiches y de la magia y de tantas otras cosas como hoy se nos presenta, como si fuera con eso alcanzable la plenitud de la salvación de las personas. No hay nada más. En uno solo, en Él hay salvación, en ningún otro hay salvación. Y esto, como dice, porque es que no existe otro nombre bajo el cielo, en el sentido aquí en este mundo en que vivimos, no existe, que es lo que a nosotros nos importa, es nuestro lugar donde vivimos, no existe otro nombre dado a todos los seres humanos en el que podamos ser salvos. Ese es el meollo de su discurso, ese es el centro mismo del discurso. Pero antes de llegar a eso, ha dicho también otras cuantas cosas. Vemos aquí una capacidad muy grande en Pedro, hombre sencillo, un pescador, como decíamos, pero tiene ya unas ciertas artes retóricas bastante considerables. Fijaos cómo comienza, como echándoles un poco la responsabilidad a ellos, en el versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, por quien haya sido sanado este. Fijaos cómo empieza, como con toda sutileza, como diciendo, bueno, lo que hemos hecho, lo que ha pasado, mejor dicho, es que una persona enferma ha recibido un beneficio. ¿Y por quién ha sanado eso? ¿Por quién ha sido sanado? Esa es la cuestión también. ¿Quién ha sanado a este hombre? Pues dice que sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Vaya que, como aquello era un juicio, habían llevado al hombre sanado, lo habían llevado allí también, era la prueba, estaba allí. Y fijaos qué hábilmente, con cuánta sencillez y concisión plantea Pedro el problema ante ellos. Nos estáis interrogando que ¿quién ha curado a este hombre? Pues él dice, pues que sea notorio que ha sido en el nombre de Jesús de Nazaret. Él ya les había dicho en el discurso que antes había pronunciado delante de la multitud, en el momento mismo de la curación, Pedro les había dicho a la gente, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué claváis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Fijaos cómo ellos quitan de sí mismos todo mérito, cualquier importancia. No son más que unos instrumentos que han hecho algo en el nombre del Señor Jesucristo. Y esa misma idea aparece aquí en este juicio, solemne juicio, delante de todo el Sanedrín además. Y cuando dicen, nosotros os decimos que en el nombre de Jesús de Nazaret se ha hecho esto. Pero además dice otra cosa, a este lo habéis crucificado vosotros. Lo habéis crucificado vosotros. Y aquí sí que el apóstol Pedro da con toda certeza, con toda exactitud, quién es el culpable material de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es el Sanedrín. Son los sacerdotes, los saduceos y, en definitiva, todos aquellos que estaban allí representando, los sumos sacerdotes también. Y ya conocemos de las conversaciones que habían tenido unidos a los fariseos. El odio de los fariseos había ido creciendo por encima de todos, y cómo habían ya tramado la muerte de Jesús y cómo habían implicado a otras personas en ello. Pues Pedro, con una gran valentía,
Y yo creo que una de las cosas que hay que admirar en estos cristianos, en estos primeros días, los primeros meses, si queréis, de la Iglesia cristiana, la valentía de estos creyentes. Una valentía que no está exenta de un temor humano. La preocupación, estaban preocupados, por supuesto que sí, y tenían que tomar precauciones. Y les vemos reuniéndose en secreto, luego poquito más adelante, en Roma, los muchos cristianos que ya se van reuniendo poco tiempo más tarde, en Roma incluso, también, con precauciones, con un cierto miedo, si queréis, pero con una gran valentía, porque no por la amenaza van ellos a renunciar a nada en cuanto al culto a Dios, en cuanto al servicio al Señor, en cuanto al testimonio al Señor. No los hemos de mirar como héroes, porque lo que ellos tienen es una presencia del Espíritu de Dios en su corazón, en el que están determinados a seguir adelante. Van a por todas, diríamos hoy. Van a por todas. No flaquean, no ponen otros intereses delante, como Ananías y Safira pusieron, como veremos en el capítulo 5, y como otros más tarde. En realidad, si vamos siguiendo la historia de la Iglesia cristiana, más allá de las páginas de la Biblia, un poquito más adelante, ya entrando en el siglo II, principios, incluso a partir del año 60, tenemos ya persecuciones de los romanos y las persecuciones de los judíos ya desde este momento. De manera que la vida de los cristianos no fue nunca una vida placentera, tranquila, popular, en que eran todos admirados por... No, tenían, claro, su propia comunidad en donde el ambiente era magnífico y se ayudaban unos a otros, y eso es algo de donde tenemos que tomar siempre nota, ese espíritu de amistad siempre, ¿verdad? Luego las cosas se van complicando. Eso es curioso porque ya cuando leemos las cartas de Pablo y algunas de Pedro, incluso de Juan, todas las cartas últimas que aparecen ya en las escrituras nuestras, pues ya demuestran que la tensión se va metiendo dentro de las iglesias. La tensión, porque no todos son igual. Leemos la carta a los Corintios y allí vemos que ocurren cosas increíbles. Pero es que también en otros lugares. La carta a los Gálatas. Y la carta a los Gálatas no es a una iglesia, es a un gran número de iglesias en toda la región de Galacia. De manera que en la región de Galacia habían otras tensiones. Y dentro de la iglesia ya había las disputas que habían introducido los judaizantes. La pureza de la doctrina, la pureza del culto, eso ya se estaba cuestionando. Se estaba cuestionando. Y entonces, pues claro, vienen los principios de las herejías, de las apostasías y de tantas cosas como, por desgracia, podemos ver hasta el día de hoy. Pero ¿qué es lo que encontramos en este ejemplo de Pedro y de Juan, pero también de todos los hermanos que los están rodeando, que están orando por ellos, protegiéndolos? Pues que de una manera muy valiente y muy decidida dan testimonio, por un lado, este es aquel en cuyo nombre podemos ser salvos. Pero por otro lado, no solamente dan testimonio, también denuncian. También denuncian. La predicación es también denuncia. Eso lo vemos en los profetas, por supuesto que sí. Todos los profetas del Antiguo Testamento denuncian, y denuncian de una manera, yo diría,
inmisericordia. O sea, no dan tregua, nada de favores. Denuncian a los sacerdotes, denuncian a los falsos profetas, denuncian a los malos gobernantes, denuncian la corrupción de los comerciantes, denuncian a los padres que no cumplen sus compromisos, a los hijos que no cumplen sus compromisos, denuncian todo, porque en el Evangelio no encontramos, en la predicación del Antiguo y del Nuevo Testamento, no es una cuestión de echar caramelos y de dar dulces siempre a la gente. No, hay un ministerio que es el de denuncia. Vosotros lo crucificasteis. Vosotros lo crucificasteis, dice aquí. Vosotros crucificasteis, pero que Dios resucitó de los muertos. Claro, al decir vosotros lo crucificasteis, eso es una bofetada contra esas autoridades, como diciendo, sabemos esto, no es un secreto. No penséis que podéis ocultar la realidad. Jesús fue crucificado por vuestro odio contra él. Esta denuncia es que la vamos a ver varias veces, como otras muchas que aparecen en los discursos todos de los apóstoles. Y en las cartas, por supuesto, pues eso también. Pero lo importante es la parte en la que se habla de la persona misma de Jesús. Este es la piedra reprobada por vosotros. Otra denuncia. Vosotros, los edificadores, habéis tirado esa piedra del edificio, la habéis desechado, la habéis despreciado, cuando esta piedra es la cabeza del ángulo mismo, la piedra principal de esa construcción. Y entonces viene esa declaración tan preciosa. Yo creo que esto es un texto que debemos de memorizar siempre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y claro, todo esto, este breve discurso, fijaos aquí, 1, 2, 3, 4 versículos tenemos aquí, este breve discurso bien montado, bien enfocado, lleno de hechos, de datos, de alabanza a lo que es Dios mismo y también de denuncia de lo que han hecho. Este discurso les dejó boquiabiertos a los grandes sabios del Sanedrín. Dice, observando y percatándose de que eran hombres del vulgo y sin letras, se asombraban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Eso es un texto muy importante, esto que tenemos aquí, porque a veces yo he oído a personas como diciendo, mira, eran personas sin letras, del vulgo, como se puede decir, personas comunes, sin estudios, sin nada, pero mira lo que hicieron. Y algunos piensan, como yo también soy sin letras, también yo puedo hacer eso. No, eso no es así, no todos. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Esta es la diferencia. Los demás, si no tenemos esa plenitud como ellos la tenían en ese momento, y esos dones especiales, tanto como para sanar a una persona en el nombre del Señor, pero ellos actuaron, si no tenemos ese don, no tenemos eso, pues tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que, en fin, esforzarnos. Pero ellos aquí tenían tal capacidad espiritual e intelectual, y habían recibido tantas fuerzas, tanta convicción, y eso es también parte de la plenitud del Espíritu Santo, que eran capaces de decir estas cosas, hablar de esta manera y dejarles callados. No podían objetar nada. No pudieron de ninguna forma rebatir lo que estaban diciendo. Entonces,
Fijaos lo que hicieron. Como vieron, en primer lugar, la prueba, el hombre sanado. Todo el mundo de Jerusalén conocía a aquel hombre porque siempre estaba en la misma puerta del templo pidiendo. De manera que cualquier persona en Jerusalén podía hablar del cojo que está pidiendo limosna en la puerta de la hermosa, en el templo. Todo el mundo lo conocía. Y como vieron que estaba allí de pie, un hombre que no podía andar, no se podía levantar del suelo, pues no tenían nada que oponer. Versículo 14, al final, viendo al hombre que había sido sanado en pie con ellos, no tenían nada que oponer. Y entonces les ordenaron a Pedro y a Juan y al hombre cojo, les ordenaron que salieran fuera de la sala de reunión y empezaron a decir: ¿qué haremos? Aquí vemos el dilema cuando alguien se quiere enfrentar a la verdad. Cuando no acepta la verdad de las cosas, tiene que empezar a cavilar qué haremos. Pero ¿qué haremos para darle la vuelta a la verdad? Porque claro, lo que tendrían que haber hecho es arrepentirse, pedir perdón y haber seguido lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo, creer en Jesús, el Mesías. Pero no, el corazón de ellos estaba duro. Y entonces se pusieron a cavilar qué haremos para evitar este compromiso, porque se encontraban en un dilema. La señal milagrosa se ha hecho por medio de ellos y eso lo ha visto todo el mundo, que ya todos los de Jerusalén lo saben, no podemos negarla. Pero, ojo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos severamente para que no hablen más en este nombre a ningún hombre. Es la primera reacción, por lo tanto, y el mensaje que les dieron, el veredicto, es: ojo, si volvéis a hacer esto, seréis encarcelados, podéis sufrir penas más severas. Les amenazan. Pero lo que no comprenden es que cuando una persona está convencida, cuando tiene una evidencia, no hace falta haber visto directamente a Jesús, pero es la evidencia de la fe, de las Escrituras, de la palabra de Dios, porque muchos cristianos más tarde, que ya no fueron de aquella generación misma, de los que no habían visto a Jesús, de los que ya habían creído en Él, pero muchos años más tarde, viviendo en otros lugares, en otros países incluso, también ellos dieron su vida. Los mártires en todo el Imperio Romano, y no por un año o dos, sino por más de 2 siglos, casi 3 siglos de persecuciones, de martirios, y no les pudieron hacer callar. Y es que la verdad tiene esa energía para quien realmente está comprometido con la verdad. Tiene tal energía que no se puede hacer callar. No pudieron hacer callar a los reformadores. No pudieron hacer callar a todos aquellos que la Inquisición quemó en las plazas o que persiguieron por aquí y por allá en las guerras de religión en Europa. No pudieron hacerlos callar. Y entonces, ingenuamente, pensaron estos miembros del Sanedrín: les amenazamos y les decimos que no hablen más de este nombre. Pero Pedro y Juan, ya esto me salgo de mi versículo 17, Pedro y Juan les iban a responder algo que me adelanto a la próxima explicación del texto. Pedro y Juan les dijeron: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí tenemos la medida de la fe y el espíritu del mártir. Ojo, el mártir significa testigo. La palabra mártir significa testigo. Pues eran testigos. Nosotros somos testigos, es que lo hemos visto, lo hemos oído. Las palabras de Jesús, hemos visto a Jesucristo resucitado.
Por tanto, ¿cómo podemos obedeceros a vosotros, a pesar de vuestras amenazas? Y las amenazas, aunque sean sutiles, o incluso del soborno, o de cualquier recurso que tuvieran, no podemos creer eso, porque en Jesucristo nosotros tenemos completa salvación y protección. Bien, hermanos, aquí terminamos hoy, porque este relato del principio de la Iglesia cristiana nos debe hacer pensar. Nos debe hacer pensar en nuestra propia vida cristiana, hasta qué punto estamos comprometidos, hasta qué punto seríamos capaces de esto, hasta qué punto estamos dispuestos a una entrega como merece la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, de gratitud, de alabanza, de compromiso. Y eso, en los tiempos que hoy corren, pues es una pregunta muy importante, muy importante. Debemos hacerlo así porque hay muchas fuerzas contrarias a la fe y muchas tentaciones. Y es fácil, pues, desentenderse de las cosas de Dios, más o menos abiertamente. Pero este espíritu del apóstol Pedro, de ir directo a las cosas, de decir, no, esto es así y no podemos decir otra cosa porque es que es así. Y nuestro compromiso hoy, con la fe, con la doctrina, con la práctica de la doctrina, con la aplicación de la verdad, con el testimonio, todo eso debemos pensar, reflexionar y renovarnos para que no caigamos aquello que cayeron los efesios. Cuando en la carta que tenemos a la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, se le dice, el Señor le dice, pero una cosa tengo contra vosotros, o una cosa tengo contra ti, le dice, que no eres ni frío ni caliente, que has dejado tu segundo amor, tu primer amor, has dejado tu primer amor. Y esta frase, este testimonio, es algo que nosotros hemos de tomar, cada uno de nosotros, seriamente, para que no escuchemos jamás de parte de Dios una palabra como esa. Que el Señor os bendiga a todos y